Bien, otro problema más sobre dinámica de la primera parte, donde no existe rozamiento aún. Dice, determinar la fuerza y la fuerza normal. O sea, quiere decir que vamos a determinar la fuerza F y la fuerza normal N. Son dos incógnitas, entonces. Para subir al cuerpo, como se muestra en la figura, fíjense la figura, con una aceleración de 4.5 kilómetros sobre minuto al cuadrado. Nuevamente aquí nos da la aceleración, 4.5 kilómetros. ¿Se acuerdan del anterior ejercicio, problema? Entonces aquí convirtiendo la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado sería 1,25 era, ¿no? 25 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que nos convierte 4.5 kilómetros sobre minuto cuadrado. Pero aquí, según la figura, aquí se complica un poquito. ¿Por qué? Porque se está aplicando una fuerza con un ángulo de 24 grados con respecto al plano inclinado. Y a su vez, el plano inclinado está a 58 grados. 58 grados. Entonces, aquí hay dos complejidades. Primero, la inclinación de 58 grados. Y segundo, el ángulo de la fuerza con respecto al plano inclinado de 24 grados. Hay que subir una masa a un cuerpo de 7 kilogramos. ¿Ya? Para este caso, tenemos que hacer primero un análisis gráfico. Hay que hacer un análisis gráfico. Vamos a hacer un gráfico analizando todas las fuerzas que aparecen. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es delimitar los ejes. Primero, ese va a ser el eje X, esa línea invisible y segmentada, lo vamos a llamar eje X. Trazamos otra perpendicular al plano, ese va a ser eje Y, ¿ya? Manejando así. Bien, vamos a manejar, analógicamente, yo voy a decidir que todas las fuerzas que van hacia el lado, hacia allá, hacia el eje X, a este lado, a esta flecha, en este lado va a ser positivo. Y todo lo que va al contrario va a ser negativo. Todo lo que vaya hacia Y arriba va a ser positivo. Y todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, así yo voy a manejar los signos. Muy bien. Aparte de la fuerza aquí, ya está la fuerza aquí. Obviamente no hay fricción, no existe fricción. No estamos todavía en el práctico 3 de fricciones. Entonces, solamente aquí aparece la fuerza en la gráfica. Pero tengo que anotar las otras fuerzas que deberían aparecer, como por ejemplo, tiene que aparecer el peso. Peso P. El peso es una fuerza que se dirige así hacia abajo. ¿Ya? Peso P. Luego tengo que hacer aparecer la normal. Es una fuerza que es perpendicular al plano. Quiere decir que va a estar justamente en el eje Y. Fíjense, así. Ahí está. Esa es la normal, N. Está justo hacia allá en el sentido de la paralelo al eje Y. Bien, esas serían todas las fuerzas que deben aparecer. La fuerza que jala el peso del cuerpo y la normal del objeto. Bien, ahora para hacer la sumatoria, hay dos fuerzas que están fuera de eje. Primero, la normal está en el eje, no hay problema. La normal no hay que hacer nada. Pero la fuerza F está fuera de eje, no está ni siquiera en X y ni siquiera en Y. No es paralelo, está inclinado a esos dos ejes. Lo mismo pasa con el peso. El peso de esta fuerza no está ni en el eje Y ni en el eje X. Por lo tanto, están inclinados.
¿ya? Están inclinados. ¿Qué significa eso? Que primero la fuerza F está inclinado 24 grados. Ahí está el dato, ¿no? 24 grados. Y el peso estaría inclinado acá. Este ángulo de acá sería el mismo ángulo de acá. ¿Ya? Entonces el peso estaría inclinado 58 grados con respecto a Y. Aquí, este es el ángulo de acá, el de 58. Es el mismo ángulo de acá. Bien, entonces, continuando con la gráfica, la fuerza F tengo que descomponer. Aquí yo le voy a explicar cómo se descompone. Tengo que hacer paralelo a X y paralelo a Y en ambos lados. Primero, paralelo a X, perdón, el peso vamos a hacer primero. El peso. El peso vamos a descomponer, después la fuerza. El peso, paralelo a eje Y y paralelo a eje X. Primero, paralelo a eje Y sería así. Y esta nueva fuerza paralelo a eje Y, que está en la línea Y, se va a llamar peso, el peso por la función coseno, ¿ya? Peso, P, por la función coseno del ángulo de 58 grados, ¿ya? ¿Por qué aquí va a ser coseno? Porque justamente esta fuerza que va hacia paralelo a Y, que puse, está chocando el ángulo acá. Ese ángulo de acá, justamente el ángulo de acá, ¿ya? Ese ángulo, al chocar justamente con el eje, se tiene que utilizar coseno, ¿ya? Y entonces, al eje X al otro lado, hacia allá, va a ser peso por el seno de 58 grados. Va a ser peso por el seno de 58 grados. Ya, aquí va a ser peso por coseno de 58, en el otro lado peso por seno de 58. Ya está. De esa manera se descompone el peso. Ahora vamos con la fuerza. La fuerza de la misma manera. Vamos a hacer paralelo a X y paralelo a Y. Cuando digo paralelo, no necesariamente tiene que estar en la línea Y. Puede que esté paralelo, ¿no? Mira así. Primero, paralelo al eje X. Nuevamente, como el ángulo de 24 está chocando justamente al paralelo X, por lo tanto, vamos a utilizar la función coseno. Por lo tanto, sería fuerza F, ahí está, fuerza F por coseno de 24 grados. Fuerza F por coseno de 44 grados, ¿ya? Voy a borrar esta parte para que no se... Este ya sabemos que es el eje X, ¿no? Entonces sería fuerza por coseno de 24 grados. Entonces aquí arriba ya está la fuerza paralela a Y. No está justo en la línea, pero está paralelo, no importa, ¿no? Hacia arriba, así inclinado hacia arriba, sería fuerza por seno de 24 grados. De esa manera yo descompongo la fuerza en dos. Primero, en X sería coseno de 24 grados, porque justamente el ángulo choca a esa fuerza. En cambio, a la otra fuerza no choca, por eso se utiliza seno. Lo mismo el peso, ¿no? El peso, el ángulo de acá choca aquí. Entonces, va a ser coseno. Y al otro lado no choca el ángulo, va a ser seno. ¿Ya? De esa manera. Bien, entonces, tanto el peso como la fuerza se descompuso en dos fuerzas, ¿no? Se le llaman dos componentes, dos fuerzas componentes. Pero sin embargo, la normal no hay que descomponer, porque justamente la fuerza normal está paralelo a Y, por esa razón. Entonces ya esta fuerza, esta flecha se anula, ya no se cuenta. Lo mismo que la fuerza del peso, eso ya no contamos, anulamos, porque ya están separados. Ok, ahora ya tenemos toda la fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Tenemos en X, en la línea X tenemos esto y esto de acá. O sea, esta fuerza y esta fuerza, nada más.
¿Cuáles son las fuerzas en Y? Tenemos esta fuerza que va, la normal, esta fuerza que va a igual allá, fuerza por seno de 24 también, y esta fuerza que va hacia abajo, inclinada. Ya no contamos con esta fuerza, esta ya está anulada, ya no, anulamos eso. Ya está, ahora sí, una vez que ya tenemos la gráfica, recién vamos a aplicar la fórmula. Aplicando fórmula, quedaría así. Primero, voy a aplicar sumatorias de fuerza en X. Ahora yo estoy hablando de sumatorias, ya no de sumatorias de masa, porque solamente hay un solo objeto, pero sí hay varias fuerzas. Izquierda, derecha, arriba, abajo, hay varias fuerzas. Por eso yo pongo sumatoria. Y voy a sumar primero las sumatorias en X. ¿Ya? En X. Y no se olviden que dije que hacia allá voy a tomar sentido positivo. Hacia allá. ¿Ya? Y hacia el otro lado va a ser negativo. Ya dijimos, ¿no? Para este lado negativo. Por lo tanto, voy a sumar primero fuerza por coseno de 24 y voy a restar peso por seno de 58. Así. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Qué estoy sumando? Primero estoy sumando, aquí se sobreentiende que es positivo, ¿no? Fuerza por coseno de 24. Y estoy restando menos peso por seno de 58, que sería este de acá. Todo eso va a ser igual a masa por la aceleración. Eso según la fórmula que dice ahí. Muy bien. Ya tenemos esa ecuación. Fuerza por coseno de 24 menos peso por seno de 58 igual a masa por aceleración. Bien, ahora que el peso, no tenemos el dato del peso. Sí tenemos masa, que es 7 kilogramos, pero no tenemos el peso. Por lo tanto, por la fórmula del peso, que es masa por gravedad, y vamos a reemplazar ahí. ¿Ya? Con esta fórmula del peso, que es masa por gravedad, reemplazamos ahí, quedaría así. Hemos copiado todo lo mismo, excepto el peso, que es masa por gravedad. Después todo lo mismo. Bien. Ahora sí, ¿qué nos pide calcular? Fuerza. Sí, inicialmente nos pedía fuerza. Entonces yo tengo que despejar esta fuerza de aquí. Esta fuerza. Todo lo demás lo vamos a pasar al otro lado. Entonces, todo este término que dice negativo menos gravedad por masa por gravedad por seno de 58 pasaría a sumar. Y al mismo tiempo, el coseno de 24 que está multiplicando a la fuerza pasaría a dividir. Entonces, ahí está. Fíjense cómo queda. ¿Qué pasó? La masa de aceleración queda ahí nomás. Y esto que estaba restando pasó a sumar. Masa por gravedad por seno de 58. Y el coseno pasó a dividir todo dividido entre coseno de 24. Bien, tengo la masa, tengo 7 kilogramos. Tengo la aceleración, sí, aquí el dato que habíamos convertido. Tengo la masa, sí. Tengo gravedad, sí. Tengo todo. Entonces, reemplazo. Queda así. Masa, 7 kilogramos. No estoy poniendo la unidad porque al final igual la fuerza tiene que dar en newton, ¿no? Masa 7 por la aceleración 1.25 más masa nuevamente 7 por gravedad 9.81 por seno de 58. Todo eso dividido entre coseno de 24. Entonces, manejando o utilizando todos esos datos, llevando a la calculadora, le va a salir la respuesta de la fuerza igual a 73,32. Ahí está. 73,32 newton. Muy bien. Ya tenemos la fuerza. ¿Qué nos falta? La normal. Nos faltaría la normal. ¿Sí? ¿Puedo calcular la normal? Sí. ¿Y cómo? ¿Dónde aparece la normal? Aquí, ¿no? La normal aparece paralelo a Y. Entonces, yo tendría que aplicar la sumatoria de fuerzas en Y ahora. En Y, aquí.
Ahí está. Sumatoria de fuerza en Y. Todas las que están en Y, en este sentido, arriba o hacia abajo, sería igual a masa por la aceleración. ¿Ya? Y en este caso, vamos a modificar algo aquí. Aquí hay un error. Vamos a modificar. Ya, en este caso, como no se mueve el cuerpo ni hacia allá ni hacia abajo, entonces se considera que la aceleración es cero. Por eso yo aquí, a ver, seguimos, vamos a seguir, está bien. Ahí, ¿no? Cuando dijimos sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, como no se mueve para arriba ni para abajo, solo se mueve en el sentido hacia allá, para allá hay aceleración, pero para arriba no hay aceleración, ni para allá no hay aceleración. Entonces, esto se me va a hacer cero. Cero. Por eso es que solamente tendría que sumar la normal, ahí está, más este vector que dice que es fuerza por seno de 24, más, ahí está, fuerza por seno de 24, y voy a restar lo que está en sentido opuesto, que sería este, peso por coseno de 58. Ahí está, menos peso por coseno de 58. ¿Ya? Bien, igual a 0, porque aquí dijimos que no hay aceleración, 0. Luego paso al mismo tiempo el peso por coseno de 58 que está restando, como está negativo, pasa a sumar al otro lado. Pero al mismo tiempo no le estoy poniendo el peso. ¿Qué dice aquí arriba? El peso es igual a masa por gravedad. Entonces aquí lo estoy poniendo masa por la gravedad. Estoy cambiándole el peso por masa por gravedad. Por coseno de 58 se mantiene. Y este término de acá, este término que estaba sumando, pasa a restar menos fuerza por el seno de 24. Bien. Ahí quedó despejada la normal. No se olviden que estamos calculando la normal. Ahora, la normal, n, voy a obtener un resultado donde voy a reemplazar la masa. Tengo masa 7 kilogramos. Tengo gravedad, sí. Tengo la fuerza, sí. Acabé de calcular, era 73.32 newtons. Entonces reemplazo. Ahí queda. Reemplazando. La masa 7, la gravedad 9.81 por coseno de 58. Ojo, en la calculadora va como coseno de 58, ¿no? Menos la fuerza 73.32 por seno de 24. Llevando a la calculadora todo ese resultado me va a dar igual a 6.57 newton. Ahí está la normal. Muy bien. Listo. 6.57 newton. Tanto la normal como la fuerza tienen las mismas unidades, porque la normal, el peso, la fuerza, la tensión, tiene las mismas unidades. Bien, terminamos entonces este problemita.